Hola a todas las personas de este congreso y de este encuentro con Sentir 2020. Mi nombre es Ignacio Perugini, soy kinesiólogo y osteópata, trabajo acá en la ciudad de Tandil y en esta oportunidad me convocaron para hablar de la osteopatía biodinámica, que es dentro de la osteopatía un posgrado y una forma de abordaje que le es específica. Específico porque la biodinámica trabaja con ciertos elementos que le son propios. De esos elementos, la línea media primaria es el eje de tratamiento y la línea media primaria es una corriente de energía que recorre la columna. Es un flujo de corriente que va del coxis hasta la tapa de la cabeza y es un ciclo que tarda unos 50 segundos en subir, si no es que no hace ninguna corrección. Cambia la polaridad de ese flujo y baja unos 50 segundos hacia la Tierra. A eso le llamamos marea larga. Después está la marea media, que son los líquidos, y la marea media tiene un ciclo de 16 segundos de expansión y de subida y de retracción y bajada. La osteopatía biodinámica se centra en esos dos elementos eh, como bien terapéuticamente en la línea media primaria, que sería la marea larga, y la marea media. Con estos dos elementos es que el osteópata, a través de su conciencia, de su sistema y su propia activación de línea media primaria y su cuerpo fluídico, inicia el tratamiento, y ese tratamiento se inicia de manera interna del terapeuta, y después el sistema del paciente va reconociendo y va suavizando sus restricciones, sus alteraciones, y se va conectando y orientando hacia su salud. La osteopatía también tiene lo que se llama la marea corta, que es un ciclo más corto, de unos 6 segundos de expansión y de retracción. Pero para llegar a la biodinámica, antes hubo un inicio de la osteopatía, y en ese inicio es que nace allá en el 1870 con el doctor Steele. El doctor Steele acuña el término de osteopatía después de él haber tenido una pérdida muy grande de 3 hijos a través de una plaga de meningitis, y después de un tiempo de autoobservación y de estar muy enojado con la medicina actual, él desarrolla una nueva forma, un nuevo abordaje más natural con esta terapia manual que es la osteopatía. Y la osteopatía tiene leyes que son muy sencillas, son 5 leyes, muy sencillas y muy claras, de las cuales estas leyes, la primera, que es con la que nos valemos los terapeutas, absolutamente de todas las terapias, es que el cuerpo tiene la capacidad, o el sistema la capacidad de autosanarse. Entonces lo que uno le explica a la persona para devolverle a la persona la posibilidad y el entendimiento de que son ellos los partícipes eh, y los co-creadores de su salud. Entonces, esta primera ley de que el sistema tiene la capacidad de autosanarse es muy importante, porque son las propias fuerzas internas autocurativas las que eh, generan el proceso diagnóstico, nos muestran por dónde ir, y son ellas las que se empiezan a tratar. Otro principio que tiene la osteopatía es que la estructura y la función están interrelacionadas. ¿Esto qué quiere decir? Que si tomamos un ejemplo, tenemos un golpe, ese golpe nos mueve la clavícula del lugar. Entonces la clavícula tiene una subluxación, está un poquito fuera de eje. Y cuando queremos levantar el hombro, el brazo, el hombro no rota hacia externo, entonces tenemos dolor, falta de movilidad. Entonces si la estructura está fuera de lugar, o subluxada, o este hombro no se mueve con libertad, la función de levantar el brazo va a estar limitada. Cuando se le puede ayudar al cuerpo a restituir el eje articular, o ya sea por la clavícula, o por alguna pleura del pulmón, o por alguna cicatriz que tenga en el abdomen, que tira y el cuerpo genera tensiones internas y termina
agarrando el pectoral o alguna fascia interna del hombro, la función del brazo va a estar limitada. Entonces la estructura gobierna la función también es muy importante porque muchas veces las personas consultan a la osteopatía por algún dolor en el hombro, en el cuello, en la cintura, y la osteopatía lo que busca no es ir al foco del dolor, sino estar con diferentes formas, ¿no?, de abordaje, pero preguntarle al cuerpo y que el cuerpo muestre cuáles son las causas primarias de esas disfunciones y de esos dolores, ¿sí? Entonces, al devolverle y al restituirle la movilidad a los tejidos, la función mejora. Y la función la mejora el propio organismo, ¿sí? Porque en el caso del hígado, el osteópata acompaña a que el hígado vuelva a estar en su posición anatómica, embriológica y que sea movido libremente por la salud y la función la restituye el propio organismo. Otro principio de la osteopatía es que el cuerpo tiene la capacidad de autodefenderse y de repararse, y la ley de la arteria suprema es fundamental, porque si entendemos que estas compresiones que sufre el cuerpo se perpetúan en el tiempo, empiezan a generar en esa zona un lugar de dificultad circulatoria, se empieza a generar un éxtasis sanguíneo, linfático, esa zona se vuelve ácida y puede generar dolor en ese momento o ser el causante de futuras enfermedades. Entonces, como el cuerpo es una unidad, que es otro de los principios de la osteopatía, y es fundamental entender esto, cuando el sistema recibe una agresión externa, ya sea por alguna cuestión química, de algún elemento químico como alimenticio o algo que nos esté irritando el sistema, ya sea alguna agresión física, alguna agresión física como algún golpe o alguna cirugía, que obviamente muchas veces se realizan las cirugías para un bien mayor, pero esas cicatrices generan internamente tironeos, tensiones, adherencias, o el estrés emocional, que ahora se habla mucho del estrés emocional y que de siempre se supo que las emociones afectan a la salud, y por suerte les estamos dando ese lugar de importancia, porque las emociones o son las causantes de muchas disfunciones en el cuerpo, y los órganos reciben, ciertos órganos tienen afinidad por cierto tipo de vibraciones que tienen ciertas emociones, o un órgano que está desequilibrado o que no está funcionando bien puede generarle a la persona ciertas emociones. O mismo cuando nos sentimos mal, por dolores o porque queremos hacer algo y nos duele la cintura, la cabeza o lo que sea, ese malestar físico nos genera una baja de energía, esa baja de energía nos genera cierto tipo de pensamientos y esos pensamientos también nos generan ciertos tipos de emociones. Entonces, la finalidad del osteópata, más allá de que el paciente muchas veces se acerca a la consulta porque le duele algo, ese es el motivo muchas veces para que la persona se acerque a alguna terapia, la finalidad de la osteopatía es encontrar las disfunciones que tiene el cuerpo, esas restricciones de movilidad. Y esas disfunciones, muchas veces, eh, el paciente tiene varias disfunciones. Entonces viene por un dolor de hombro, pero también tiene algo en la panza, que sería el peritoneo, alguna cicatriz, algún golpe, y diferentes cosas que al ir soltando estas disfunciones, si podemos ir encontrando las disfunciones primarias, las más antiguas, las que muchas veces no duelen, el cuerpo va recuperando su forma original, y así como se va empezando a acomodar más cerquita de esta línea media, las estructuras, los tejidos se empiezan a recuperar su elasticidad. Entonces la persona se va limpiando de estas disfunciones, de estas incomodidades corporales, de estas subluxaciones, y el sistema empieza a sentirse, la persona empieza a sentirse mejor, con más elasticidad, con más confort, con otro tipo de relación consigo mismo. Seguimos avanzando con la osteopatía. De estas 5 leyes, un alumno directo, el doctor Sutherland,
que fue alumno directo del doctor Steele, el papá de la osteopatía, el doctor Sutherland se quiso sacar una idea loca de su cabeza de que los huesos de la cabeza tenían movimiento. Estamos hablando del 1900. Cuando estudié kinesiología, también me explicaban que los huesos craneales son suturas fijas. Y así lo aprendí hace unos 15 años. O más, creo que, bueno, sí. Entonces, el doctor Sutherland, queriéndose sacar esta idea de la cabeza, empieza a investigar, desarrolla un mecanismo con cueros y velcros y se empieza a frenar los huesos craneales y al frenar los huesos craneales él empieza a sentir diferente sintomatología. Sigue investigando y desarrolla y todo lo que sería lo que es el campo de la ciencia de la osteopatía craneal con sus principios. La verdad que tiene ciertos principios, pero lo que no puede faltar para un buen funcionamiento del eje cráneo-sacro y de toda la columna es que las meninges, que es la piel del sistema nervioso, tiene que estar libre, los huesos craneales tienen que poder flotar y moverse libremente, los huesos de la cara también, en realidad todos los huesos del cuerpo tienen que ir y venir, pero en lo que es el sistema nervioso, el líquido cefalorraquídeo tiene que circular, las meninges tienen que moverse, la médula se tiene que mover libremente también. Entonces parte de la terapia osteopática clásica es que el sistema nervioso tiene que estar libre. Pero el doctor Sutherland no se queda ahí, sino que a medida que va desarrollando habilidades palpatorias cada vez más sutiles, con dedos que piensan, sienten y entienden, pero él ya no hablaba de la habilidad palpatoria en sí, del órgano táctil, sino que él empezaba a abrirse a un campo perceptual mucho más amplio, por eso empieza a desarrollar una palpación desde el todo, desde su sistema al sistema del paciente. Entonces, lo que toma la osteopatía craniosacral biodinámica es una palpación manual, pero también desde el corazón. Ese tacto y ese acercamiento hacia el sistema del paciente es muy amoroso, es una terapia suave, sin molestia, sin dolor. El osteópata no utiliza ningún elemento externo que no sean sus manos, pero el eje centrante, el eje que centra la terapéutica, es siempre a través de un sistema de corazón a corazón. Entonces, la propia alineación del osteópata, su propia conciencia, es la que activa el proceso biodinámico interno y de manera refleja potencia la salud del paciente. Que la salud nunca se pierde, siempre, esta es una frase de la osteopatía, que la salud nunca se pierde, siempre está presente. Lo que tiene que hacer el osteópata no es encontrar las disfunciones o las cosas que están mal, que se presentan rápidamente en la mano. El osteópata cuando palpa se empieza a desplegar como una sábana, como un mantel, las diferentes partes del cuerpo que no están en su lugar, que no están flotando libremente, que están generando alguna alteración. Puede ser algo físico, puede ser algo en el plano de los líquidos, o de la sangre o de la linfa, puede ser algo en el plano de la energía, de las emociones, lo que no está vibrando o flotando en sintonía, como si fuese una orquesta donde todo está en sintonía, lo que no está vibrando y flotando libremente se siente como disfunción. Entonces, el gran esfuerzo que hace el osteópata, después de haber estudiado muchas horas, después de haber practicado miles también de horas palpatorias, es no ir al foco ese donde tanto nos llama la atención. Uy, esto está mal, uy, esto no se mueve, uy, y si pongo la mano acá, lo que hace, en donde se centra la osteopatía biodinámica, es en dejar que el sistema resuelva. Esto es muy importante porque es lo que la diferencia a la biodinámica de la osteopatía tradicional. Que no quiere decir que durante la sesión de biodinámica el osteópata, si es osteópata, obviamente, va a usar todos los elementos de acuerdo a lo que entiende más terapéutico en ese momento. Entonces, en una sesión de osteopatía biodinámica, a veces hay momentos que son más biodinámicos, donde el sistema se conecta, se alinea, empieza a flotar y muestra su plan inherente, porque el sistema tiene la inteligencia propia de llamar, esta línea energética empieza a dar un orden electromagnético a todas las células del cuerpo, y nuestro gran campo electromagnético es el corazón. Entonces también
darle lugar al corazón, a que sea el campo electromagnético del propio paciente el que empiece a activar estas fuerzas embriológicas. ¿Por qué embriológicas? Porque esta línea media primaria nace, se forma inicialmente, su primer registro que tenemos es cuando el espermatozoide ingresa al óvulo. En ese momento, en ese viaje del espermatozoide entrando al óvulo, es donde se forma esta línea media energética primaria. Esta línea media es este flujo de energía que nos recorre la columna, que quizás en yoga ustedes lo conozcan como la kundalini, las personas que están como más familiarizadas con ese término. Pero bueno, a nivel embriológico es lo que primero se forma, después a esa línea media energética la siguen los líquidos y después se empiezan a activar los cromosomas ya pasadas algunas semanas. Entonces, esta línea media primaria es nuestro eje de salud, es nuestro norte, por así decirlo, y es la brújula donde nos centramos. Todo el tiempo, ese espacio sagrado que va del coxis a la cabeza y que sale por la cabeza, es lo que nos centramos y que sostiene el proceso terapéutico. Con mucho respeto hacia las correcciones y hacia la historia que tiene el paciente, el osteópata se va centrando siempre en esa línea media primaria y se empiezan a presentar la marea media, que es los líquidos que van subiendo por el cuerpo y se van expandiendo, entonces todas las estructuras flotan y se mueven, ¿sí? El pulmón va hacia afuera y la pleura parietal, que es una pleura que va por dentro y baja, ¿sí? La visceral disocia, ¿sí? Todo va moviéndose en diferentes planos y todo tiene que disociar. Si por alguna inflamación en algún momento de la vida, por algún golpe, por alguna cirugía, por lo que sea, el sistema tuvo alguna disfunción, algún pegoteo interno y la movilidad se ve alterada, va a usar recursos energéticos para seguir sosteniendo los movimientos. Pero ¿qué pasa? Tenemos como la batería del celular, tenemos cierta cantidad de energía. A medida que vamos sumando a lo largo de la vida diferentes disfunciones que el cuerpo intenta resolver, muchas las resuelve, pero algunas van quedando sin resolver del todo. A medida que se van sumando estas disfunciones, el cuerpo va perdiendo parte de su capacidad, va perdiendo parte de su energía vital disponible para sostener la salud. Entonces, claro, la persona viene y me dice, no sé, corté el pasto, me agaché y hice un poco de jardinería y después no me pude levantar. Bueno, pero ¿qué estuvo pasando previamente a eso? Seguramente el cuerpo nos dio avisos, nos dijo cómo están esos intestinos, si quizás los intestinos no están del todo libres, si tuvo alguna cirugía en el abdomen o alguna cesárea o si tuvo algo que encima de que las vértebras lumbares están tensas, se le agrega un tironeo anterior y termina esa vértebra torciéndose y generando algún bloqueo lumbar. Entonces tenemos recursos en la osteopatía biodinámica para darle la posibilidad al sistema, a través de la línea media primaria, a través de la marea media, de que el propio organismo vaya flotando, soltando, despegando, y si necesita algún contacto específico, pueda ser tocado a ese nivel. Cuando hablamos de mareas, marea larga, marea media, marea corta, estamos hablando de expresiones de vida, lo que en osteopatía se llama mecanismo respiratorio primario o aliento de vida, lo llamó el doctor Sutherland. ¿Por qué aliento de vida? Porque habla de que todos los seres vivos tienen energía. Esa energía, esa vida se expresa en estos movimientos sutiles de ir y venir. Así como nuestros pulmones respiran y uno dice, bueno, está vivo porque le tomo el pulso circulatorio, porque el corazón bombea y tiene su ciclo, o porque lo sentimos que está respirando, las células y en todo caso el conglomerado de células que forma algún órgano o tejido, todo respira y se mueve, todo al mismo tiempo en estos ciclos. Somos seres policíclicos, tenemos varios ciclos que se van solapando, de marea corta, de 6 segundos de expansión y retracción, de marea media más sutil, de 16 segundos y de 16 segundos de retracción, y de marea larga, que es este viento, que es esta energía,
que son de 50 segundos o más. Uno lo dice de esta manera, pero durante la sesión a veces la marea media va moviéndose en el cuerpo y tarda 4 minutos, 3 minutos. Uno va perdiendo el tiempo y tampoco importa tanto la linealidad porque se entra en un espacio terapéutico donde no es tanto el tiempo cronológico, por eso se explica un poco esto. Bueno, ahora vamos a ver un video sobre la forma de trabajo y cómo de esta manera podemos entender un poquito más la sesión biodinámica. En este video de mareas vamos a ver la marea larga, que guarda relación con la línea media primaria. La línea media primaria es lo que habíamos visto, que se formaba, es lo primero que se forma en el óvulo, ¿sí? Y es la línea ordenante de toda la división celular para que se forme el feto. Esa línea media primaria nos acompaña durante toda la vida y guarda relación con la columna, que recorre a través de la línea media primaria. La marea larga sube por la columna 50 segundos y baja al cambiar la polaridad por la columna hacia el coxis o hacia el centro de la Tierra y descarga. Esta línea media primaria se la palpa, es un elemento diagnóstico para la osteopatía biodinámica. Nunca puede ser que cueste palparla si el paciente está muy desequilibrado a nivel sistema nervioso, si el cuerpo fluido, que es la marea media, no fluye con libertad, no se expresa inicialmente esta marea larga fácil en el sistema del paciente. Por eso hay que esperar pacientemente. El terapeuta activa su propia línea media primaria, espera pacientemente y al esperar, se activa reflejamente, a veces más rápido, a veces más lento, a veces en una segunda sesión, depende del desequilibrio que tenga la persona. Pero al activarse la marea larga, esta marea larga puede también, si uno observa, dividirse en dos: línea media primaria derecha y línea media primaria izquierda. Del lado derecho, en la biodinámica, es el lado del inconsciente femenino y el lado izquierdo es el inconsciente masculino. Entonces podemos ver que la polaridad masculina y femenina tienen que estar equilibradas y es lo mismo, el cuerpo se divide en dos y la energía va subiendo y haciendo esto, ¿sí? Sube y baja, y va la línea media primaria subiendo y va bajando, ¿sí? Va subiendo espiralada y va bajando. Pero este torbellino que sube y que baja se puede dividir en dos y a veces uno puede observar en qué zonas la línea media primaria está enlentecida, está agarrada y puede ser como un puntapié inicial para hacer alguna pregunta al paciente, para ver si hay algo a través de la conciencia que él pueda ayudar, si tuvo algún evento en su vida que pueda ayudar a que estas líneas medias se puedan suavizar. Lo que se observa también es que se van interrelacionando los sistemas y a medida que uno no va resolviendo se empiezan a tomar otras partes del cuerpo. Esta línea media primaria se divide en línea media primaria derecha e izquierda, y también la línea media primaria, la marea larga, guarda relación con la quietud dinámica. Esto es fundamental si se puede presentar, porque la quietud dinámica, cuando todos los sistemas, todos estos ritmos se detienen, aparece un estado de quietud donde la persona se siente que está sostenida en un mar, en un océano, que está flotando, y donde el sistema nervioso se relaja y donde se puede resetear directamente todos los movimientos, toda la cinética que tiene el sistema se detiene y el cuerpo cobra potencia, empieza a acumular potencia, y cuando se vuelven a activar los movimientos, esa línea media primaria vuelve con más potencia, los líquidos de la marea media también, y el cuerpo se empieza a limpiar de sus disfunciones. Muy bien, seguimos con el video y acá lo que estamos viendo es un poco la expresión de la marea corta y marea media, que uno siente los líquidos cómo van llenando el cuerpo, los huesos van flotando y rotando hacia externo en la flexión
y en la extensión sería la vuelta, ¿sí? Como que los líquidos van hacia el centro de la columna y el cuerpo rota hacia una rotación interna y se hace como largo. Entonces expande y se infla y se retrae y se alarga. Y en este ir y venir de estos ciclos de inspir y expir, inspiración, expiración, flexión, extensión, el sistema va moviendo, 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 y en ese mover, 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 empuja, se suelta, se despega y va intentando recuperar en esta flotabilidad su forma original. Se alinea, se corrige, limpia tensiones, limpia emociones, todo lo que no está vibrando en la sintonía de la vida se empieza a filtrar y la persona se conecta con el presente. Y además ir y venir, el sistema se va aceitando y la línea media del primaria del paciente y del osteópata se van haciendo cada vez más potentes. Esa potencia de la salud es la que va sosteniendo el proceso terapéutico y es la que sostiene a la persona una vez que la sesión termina. No porque no porque el paciente se haya levantado de la camilla, la sesión de osteopatía y de biodinámica también termina, sino que el sistema, al haberse limpiado de ciertas disfunciones y restricciones internas, continúa haciendo estas correcciones. Entonces, por 2 días la persona puede ser que esté como muy cansada, con la vitalidad baja, emocionalmente movilizada, pero después de 2 días el sistema recupera un poco de potencia y vuelve a sentirse la persona cómoda, con menos molestias y generando los cambios necesarios para sentirse bien. El osteópata lo que también aconseja muchas veces es si encuentra algún desequilibrio en algún órgano, algún cambio alimenticio o que vaya a ver algún especialista en alimentación, o si considera también darle alguna sugerencia para que pueda ver a un especialista en psicoterapia. Entonces siempre nos valemos de otros profesionales o de kinesiólogos o lo que sea para continuar con un proceso terapéutico. La idea es que la persona se sienta cómoda, es una terapia que no duele, es sin dolor y siempre tiene que sentirse eh, aliviado, cómodo, sin que nada de los contactos le genere tensión, porque en esta relajación el sistema se va soltando y el cuerpo se va autocorrigiendo, se va autosanando. Así que es una muy linda oportunidad para conectar con nuestra línea media primaria, nuestro norte, y a veces nos sentimos desequilibrados, no sabemos por qué, sentimos que no descansamos bien, que estamos un poco más neuróticos que de costumbre, o con molestias, o emocionalmente no le encontramos la vuelta y nos cuesta avanzar. Y a veces el volvernos a conectar con nuestro eje, volver a ser abrazados por la vida, por esta quietud dinámica, que es una energía que sostiene, nos ayuda a sentirnos más cómodos en este presente, con menos restricciones y con menos historia en nuestras espaldas. Entonces, la idea es estar conectados con este presente para de presente a presente ir avanzando en un estado de conciencia hacia un futuro mucho más coherente y alineado con nuestro destino. Bueno, espero que les haya gustado esta explicación. La osteopatía es una ciencia y también es un arte, porque cada osteópata le va a dar su posibilidad y su impronta para poder ayudar al paciente a que se sienta mejor y de esta manera podemos acompañar a las personas a lo largo de su proceso, que es la vida, la verdad que es una oportunidad única y ojalá todos puedan conocer la osteopatía. Les mando un beso grande, gracias por prestar oídos y nos estamos viendo. Saludos.